Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta clase, en esta serie que estamos llevando sobre ser vencedor o víctima. Quiero decirles que ya estamos en la recta final de esta serie. No sé exactamente cuántos miércoles nos quedan, pero ya estamos en la recta final del libro. Y mi oración desde el principio de esta serie ha sido que el Señor pueda ministrar a nuestros corazones, que pueda darnos las herramientas que necesitamos para poder caminar en esta vida siendo vencedores, que es lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. En alguna ocasión compartí sobre el plan de Dios que tiene para cada uno. Cada cristiano que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un plan que Dios hizo desde que nacimos para que lo cumpliésemos. Y creo que cada uno de nosotros tiene todo el potencial, tenemos todas las herramientas y el Señor nos provee de toda la capacitación para que podamos lograr el plan que Él tiene para nuestras vidas. De cada uno de nosotros depende si queremos caminar, si queremos creerle, si queremos avanzar o si nos conformamos con algo menor que eso. Y cuando leemos la Biblia en inglés, hay una frase que en lo personal a mí me llama la atención y en español nosotros tenemos un versículo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el inglés dice que todos hemos pecado y hemos quedado cortos, nos hemos quedado cortos eh, sin la gloria del Señor. Pero luego en el libro de Hebreos utiliza otra vez esa misma frase y dice que no dejemos de alcanzar la gracia, que no nos quedemos cortos en tomar la gracia que el Señor nos ha dado para poder lograr sus propósitos. Y la intención, hermanos, de compartir este libro es que cada uno de nosotros tengamos el anhelo en nuestro corazón, pero también las herramientas necesarias para poder ser vencedores en esta tierra. Dios no nos trajo aquí para volver atrás, dice el versículo, nos trajo aquí para entrar y poseer la tierra que Él tiene para nosotros. Él nos ha dotado de su gracia, de su Santo Espíritu, de su palabra y de todo lo que Él nos ha dado, hermanos, para que podamos ser como Él es. Él es fiel, Él es verdadero y Él está buscando personas que como Él sean fieles, verdaderas y al final puedan marchar junto a ese ejército vencedor que va a terminar derrotando al enemigo en esta tierra, que la iglesia victoriosa que va a poder tener al enemigo de nuestras almas bajo sus pies y que va a poder ser triunfante, una iglesia sin mancha, sin arruga, viviendo en santidad, una esposa digna de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que hemos estado estudiando en esta serie ha sido dirigido hacia esa dirección, que seamos personas cristianos vencedores. Y no solamente eso, sino que una vez que tú y yo hayamos sido vencedores, podamos ayudar a otros también. Muchos cristianos caminamos o caminan como víctimas, hermanos. Tú les preguntas cómo están, cómo te sientes, y tú les ves su rostro y lloran aquí en la lucha. Hermanos, sí, en efecto, estamos en luchas, pero estamos en luchas sabiendo que vamos a vencer. Estamos en pruebas sabiendo que las vamos a pasar. No estoy diciendo que no vengan pruebas y no estoy diciendo que tengamos una actitud eh, positivista todo el tiempo, ¿no? Lo que estoy diciendo es, sabemos cuál es el final, sabemos el final del proceso, sabemos que si estamos en una prueba, nosotros queremos presentarnos delante de Dios aprobados, sabemos que si estamos en una lucha, tenemos que ganar esa lucha, tenemos que ir siendo transformados en nuestras vidas, en un proceso poco a poco, cada área de nuestra vida siendo transformada hasta que lleguemos a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza del cristiano, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y durante todo este viaje que hemos estado tomando en estas clases, vamos tocando el tema sobre el discernimiento. El discernimiento, como hemos mencionado, es aprender a saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero hoy vamos a ir un paso más arriba todavía.
Porque a veces podemos saber qué es lo correcto y lo incorrecto cuando hablamos sobre cosas de pecado y cosas que todos sabemos que son incorrectas, como la mentira, etcétera. Pero hermanos, el discernimiento entra cuando necesitamos aprender a separar sobre todo cosas espirituales, experiencias espirituales, y debemos de aprender a saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Como hemos estudiado anteriormente, tenemos tres fuentes de donde la unción puede salir. Hay unción que viene de parte del enemigo de nuestras almas, pues, demonios, o de influencias satánicas. Puede haber unción también que venga de parte humana. Miren, yo conozco a personas que tienen muy buenas intenciones, tienen muy buenos anhelos y quieren empujar las cosas, pero lo hacen bajo su unción. Y es, hermanos, eso no va a traer un buen fruto. Lo que queremos nosotros es ser guiados totalmente bajo la unción del Espíritu Santo, porque eso es lo que va a traer un buen fruto. Si analizamos, de hecho, los dones o el fruto del Espíritu es lo que estamos buscando como cristianos, es lo que estamos buscando que se desarrolle. Así que si yo estoy buscando que el fruto del Espíritu se desarrolle, entonces yo debo de estar buscando que sea el Espíritu Santo el que esté formando, el que esté moviendo cada cosa que yo voy a hacer, cada área de mi vida en la cual yo me voy a estar desarrollando. Dentro del área del discernimiento hemos ya tocado algunos puntos y hoy vamos a tocar, nos toca el quinto punto dentro del área del discernimiento. Es, creo que hoy va a ser una sesión corta, pero espero poder ser claro y con hoy vamos a terminar los pasos para desarrollar discernimiento espiritual. Así que un quinto paso hacia el discernimiento de la mezcla espiritual que empezamos hace 8 días. Hace 8 días dijimos que lo más complicado en el discernimiento no es cuando sabemos que algo está totalmente mal, sino cuando algo está mezclado, cuando no se ve bien si esto, de dónde viene esa fuente. Y estamos entonces estudiando cómo nosotros podemos trabajar para saber qué es de Dios y qué no es de Dios cuando está mezclado. Miren, las cosas mezcladas cuesta trabajo. Yo recuerdo que un día me dieron a probar agua, mi esposa me dio a probar un agua y me dijo, ¿de qué es esta agua? Y yo, sabe a guayaba, pero también sabe a piña, pero también sabe a naranja. Y yo, bueno, es complicado cuando las cosas están mezcladas. Cuando es de una sola fruta es fácil decirlo, ¿verdad? Así que continuemos. Un quinto paso hacia el discernimiento de la mezcla espiritual es que debemos dejar que los líderes espirituales involucrados en la situación den su conclusión o su discernimiento colectivo sobre la manifestación espiritual que se está examinando. Lo que está diciendo el pastor Holmes aquí, hermanos, es que es importante cuando, sobre todo cuando hay mezclas, cuando no sabemos de dónde son las cosas y no estamos seguros la fuente, es bueno involucrar al liderazgo, gente madura en la congregación para que nos ayuden. ¿Por qué? Porque a veces nosotros todos tenemos puntos ciegos. De hecho, en primera, eh, vamos a leer un verso ahorita, pero cada uno de nosotros tiene puntos ciegos en donde no podemos ver o tal vez discernir ciertas cosas con claridad. Primera de Corintios 13, versículos 9 al 12 nos dice lo siguiente, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pues mire, con el área de la profecía, en lo personal, en esta área de discernimiento, yo tengo mucho cuidado. Porque cuando, como lo he expresado en otras ocasiones, cuando hay personas que levantan su voz y dicen, así dice el Señor, para mí este versículo es un versículo que tiene mucho peso. Dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros o cualquier persona hace una manifestación espiritual, está involucrado el vaso humano. Y por eso dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, cuando el proceso de perfección termine, entonces lo que es en parte se acabará. Y el apóstol Pablo nos va a seguir explicando esto. Miren, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Bueno, si una persona tiene un nivel espiritual como un niño, bueno, las profecías, las cosas que comparta, las visiones que vea, todo se va a ver afectado por el nivel de madurez que tiene. Mira, me gustaría contarles aquí un ejemplo que tuve yo de cerca con un pastor de El Salvador muy amado, amigo nuestro, y él me dijo, mira, en la licenciatura, cuando uno estudia la licenciatura en Sion, se trata de explicar, de explayar, de hacer grande todo y uno quiere dar un mensaje y tarda horas en explicar un concepto y quiere hacerlo muy, muy, muy amplio. Dice, pero luego ya cuando vas a la maestría, ahora se trata de hacerlo todo muy, muy sencillo, de tratar de explicar las cosas de tal manera que alguien, cualquier persona lo entienda. Yo recuerdo que Pastor Bailey decía que uno debería de poder predicar Apocalipsis para que un niño lo entendiera en una clase de niños. Pero hermanos, esto es de gente, como dice aquí el versículo 11, que cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Te enfocas en lo que es importante. Te enfocas en las verdades esenciales, en las verdades que realmente van a transmitir vida en las personas. Pero de nuevo, esto es un proceso. Versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. De nuevo, esto nos está hablando de un proceso. Y es por esto, hermanos, que siempre debemos procurar tener un grupo de personas espirituales que seguramente se encuentran en diferentes niveles espirituales, que puedan ayudar y puedan aún equilibrarse entre ellos y que juntos puedan ver el panorama completa de cierta situación, de cierto problema o de cierta manifestación espiritual. De hecho, el apóstol Pablo nos confirmó esto cuando en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, él nos dijo, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Es decir, también una función de aquellos que son profetas es evaluar las profecías que se están dando. No es que todos tengan que hablar o todos tengan que profetizar. Necesitamos algunos también que juzguen o que evalúen si lo que se está dando, se está compartiendo, se está diciendo es correcto, viene de parte de Dios, etcétera. Y Proverbios 24, capítulo 24, versículo 6 nos reafirma esto, donde dice, porque con ingenio harás la guerra. Entonces, para hacer una guerra uno necesita una planeación, necesita pensar, necesita hacer estrategias. Pero luego dice, y en la multitud de consejeros está la victoria. Esta es la nueva traducción viviente. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, estar ciertos que algo es del Señor, necesitamos evaluar, necesitamos juzgar, o necesitamos, como estamos viendo este tema, discernir si lo que estamos escuchando, si lo que estamos viendo, si lo que estamos tocando, tal vez que esa manifestación es del Señor, viene del Espíritu Santo, o tal vez venga de una unción humana, o tal vez venga influenciada por ah, espíritus malignos, el enemigo de nuestras almas. Nosotros necesitamos hacer una evaluación de esto. Si una profecía o una manifestación espiritual es emitida en una reunión, es responsabilidad de los líderes aprobar o cuestionar su fuente y exactitud. Mire, mi trabajo, yo como pastor de la congregación, y yo me he acercado tal vez a algunos y les he dicho, esta parte como que no, o si vamos a apoyarlo, entonces tal vez desde el micrófono podemos decir, sí, Señor, aquí estamos, sobre todo cuando hay ciertas profecías que el Señor da una confirmación y el Señor nos está moviendo a hacer algo, el pastor o el líder puede también guiar a la congregación hacia allá. Pero si no, hermanos, necesitamos tener mucho, mucho cuidado. Eh, y el cuidado que tenemos que tener es el siguiente. Si se difunde entre una congregación una doctrina desequilibrada o una teoría conspirativa o cualquier cosa incorrecta, es responsabilidad del pastor, del líder de la iglesia, proteger al rebaño.
Pero ahora, déjame decirte, tú me vas a decir, ah, qué bueno que yo no soy el pastor de la iglesia. Bueno, tú tienes una mini iglesia en tu casa. Si tú eres papá o mamá, es tu responsabilidad también escuchar lo que se dice en la congregación y ver si hay alguna doctrina desequilibrada o algo incorrecto y que nosotros podamos decir, ah, esto como que sí, como que no. Es tu responsabilidad. Miren, todos somos líderes en alguna medida. Si eres papá o eres mamá, o si eres hijo, a lo mejor eres el hijo mayor y tienes responsabilidad. Todos tenemos cierto nivel de responsabilidad y de liderazgo en la vida, hermanos. Y necesitamos por esto aprender a tener esta responsabilidad. Ahora, regresando a hablar de los pastores, un pastor fiel debe proteger a sus ovejas de los alimentos venenosos y del agua contaminada. Eso estoy hablando en la natural. En lo natural, un pastor de ovejas pues cuida que no coman alimentos que sean dañinos o que tomen agua que está contaminada. Bueno, así en la iglesia, el equipo pastoral o el ministerio debe trabajar en conjunto para ayudar a brindar protección y pureza al rebaño de Dios. Así que es muy importante, hermanos, que el liderazgo o personas maduras estén siempre evaluando esto sí, esto no. Y mira, esto es muy bueno. La congregación, bueno, tal vez ustedes no todos se han dado cuenta, pero hoy que vino el pastor Wallace, que es el presidente de nuestra confraternidad, yo platicaba con él y le decía, mire, este es mi equipo de trabajo y aquí tengo los que sacan la espada y aquí tengo los que sacan el aceite. Si a uno les gusta sacar la espada y, ¡fua! Y a otros les gusta sacar el aceite y curar. Bueno, a veces es bueno tener equipos para poder equilibrar ambas cosas. Eh, pero hermanos, aunque me estoy refiriendo aquí a un pastor, cada uno de nosotros es responsable de evaluar y de discernir. Si ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo elogió a los miembros de una iglesia que eran los hermanos de Berea, el pastor Pablo llegó, predicó, les dio la revelación que el Señor le había dado. ¿Y qué hicieron los hermanos de Berea? Ah, sí, mira qué unción. Ah, sí, mira los milagros. No, ellos pusieron a inquirir si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo estaba fundamentado y basado en la palabra de Dios. Y es algo que el apóstol Pablo alabó de estos hermanos. Eh, bien, vamos a otra ayuda o el punto número 6 para poder discernir. Otra ayuda para discernir la mezcla espiritual. Recordemos que estamos hablando y nos quedamos hace 8 días hablando de las mezclas y lo complicado que es poder discernir las mezclas. Por eso el punto 5 dijimos es bueno tener un pastor o un grupo de hermanos maduros, de líderes que nos puedan ayudar a discernir si algo sí es o no es de Dios. Y otra, o el punto número 6 es otra ayuda para discernir la mezcla espiritual, es el don del Espíritu Santo de discernir espíritus, que de hecho estuvimos platicando de él el domingo pasado y el antepasado en la reunión de las 9 de la mañana. Este don se menciona en 1 Corintios 12:10, donde dice que el Espíritu Santo les da a cada quien dones, y dice el versículo 10 referente a esto, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Hoy me gustaría hablar un poco más sobre el discernimiento de espíritus. Este es un don muy, muy importante porque, como dice aquí la Filmina, este es un don del Espíritu Santo que se da a algunos, mediante el cual, o este don para qué nos sirve, para discernir cuál es la fuente de una manifestación espiritual. Hermanos, esto es importantísimo, importantísimo. Eh, yo he estado en reuniones donde a veces he sentido cosas extrañas y yo le pregunto después a otros hermanos, hermano, ¿tú qué sentiste? ¿Sentiste que si esto así? Perdón, esto no. Necesitamos el don de discernimiento de espíritus para saber la fuente, hermanos, la fuente de lo que está operando. Reitero, si nosotros queremos ser vencedores, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo y queremos ser ministrados y que lo que nos esté moviendo sea el Espíritu Santo, no unciones humanas, no unciones que estén siendo afectadas por el enemigo de nuestras almas,
sino 100% guiados por el Espíritu Santo. Así que mientras este don está operando en una persona, el don de discernimiento de espíritus, se puede ver, oír, sentir, oler o saborear. Es decir, el don de discernimiento de espíritus funciona con nuestros 5 sentidos. Y nosotros podemos percibir con nuestros 5 sentidos la fuente espiritual que está trabajando en una situación. Quizás un sueño o una visión pueda revelar visualmente un poder espiritual actuando en cada situación. Y bueno, ahí estamos utilizando el sentido de la vista. Pero también puede ser que quizás escuchen audiblemente una palabra del Espíritu Santo o escuchen lo que una persona está diciendo silenciosamente en su corazón. Bueno, ahí estamos utilizando el sentido del oído, de escuchar. Otras veces las personas pueden sentir que se les erizan los vellitos o el cabello de la cabeza cuando hay un espíritu maligno presente. Y de hecho Job capítulo 4 versículo 15 dice, y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Así dice Job 14:15. Entonces, el discernimiento de espíritus, hermanos, es un don que Dios nos da para que nosotros podamos saber o discernir la fuente de una manifestación espiritual, y generalmente esto pasa por alguno de nuestros 5 sentidos. En otras ocasiones hay personas que perciben en su gusto un sabor agradable o un sabor no agradable. Eh, Quiero leer textualmente un ejemplo que Pastor Holmes da en el libro. Dice, en ocasiones el don de discernimiento de espíritus me ha ayudado a comprender los poderes espirituales que actúan detrás de diferentes situaciones. He tenido este don funcionando en mi propia vida y en ocasiones he recibido una revelación de otra persona que sé que tiene ese don espiritual. Mira, esto es muy importante, hermanos. Eh, a mí me gusta probar que es cierto. Eh, yo soy del team, si le queremos llamar, Gedeón. Yo siempre, hermanos, me gusta comprobar que Dios sí me está mandando a hacer algo. ¿Se acuerdan de Gedeón cuando el Señor lo manda a la guerra? Y él dice, no, pero quiero estar seguro que Dios me está mandando. Entonces dijo, voy a poner un vellón. Un vellón es un pedazo de lana, un pedazo de tela de lana. Y dijo, lo voy a poner allí y mañana que me levante, toda la tierra va a estar mojada, pero bien mojada, y el vellón va a estar seco. Y así fue. Y entonces ya Gedeón dijo, sí, sí, esto es de Dios. No, dijo, no, no, a ver, esperen otra vez. Ahora mañana la tela y el vellón va a estar bien mojado, pero todo lo demás tiene que estar seco. Y fue al otro día y se cumplió. Y entonces Gedeón estuvo 100%, hermanos, seguro que Dios lo estaba mandando. ¿Y sabes cuál fue el resultado de eso? Que Gedeón iba con muchos hombres a la guerra. Y cuando el Señor le dijo, ¿tienes muchos hombres? Gedeón no dudó en decir, ah, sí, no, ¿cómo nos vas a quitar hombres, Señor? Si son más el enemigo y me vas a quitar hombres a mí, no. Gedeón, como estaba seguro, hermano, seguro que Dios lo había mandado, entonces él dijo, si el Señor dice que tengo muchos, es que tengo muchos. Y ahí solo se quedó con 300 y con esos 300 ganó. Así que yo siempre, hermanos, les animo, confirmen, 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 confirmen con alguien más que tenga ese don. Yo soy muy, ah, aconsejo y promuevo esto. Así que continúo leyendo. Pastor Holmes dice, he tenido este don funcionando en mi propia vida y en ocasiones he recibido una revelación de otra persona que sí que tiene ese don espiritual. A veces el Espíritu Santo ha sido como una paloma, como fuego, como viento. En otras ocasiones se han visto ángeles o demonios. Ocasionalmente mi espíritu humano ha sido ungido para escuchar directamente lo que otra persona está diciendo en silencio en su corazón. Cada vez que he estado consciente de las fuerzas espirituales que actúan en una situación, me ha ayudado a ser mucho más eficaz en el ministerio, ya sea para ayudar a que fluya la obra del Espíritu Santo, para obstaculizar las obras de los demonios o ayudar a corregir los errores en la vida de una persona. Hermanos, si nosotros sabemos la fuente, podemos ayudar.
Si no sabemos la fuente, podemos decir, ah, sí, pa, todo está bien, sí, que oren por mí, y tal vez eso no era de Dios. O tal vez alguien está seguro que está haciendo las cosas bien y lo vemos muy efusivo, pero si es una unción humana, le tenemos que decir, oye, busca al Espíritu Santo, porque queremos nosotros, hermanos, ser ministrados únicamente por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a la parte final de esta área de los pasos para ser desarrollados, perdón, pasos para desarrollar discernimiento espiritual, y es mantenga su enfoque en Dios. Y aquí quiero insistir y lo voy a repetir muchas veces. Mantengamos nuestro enfoque en Dios. Crecer en discernimiento no significa, hermanos, que vamos a juzgar a medio mundo y a decir, ah, este hermano sí, este no, tampoco, este más o menos, no. Eso no significa esto. Crecer en discernimiento no significa que debamos de juzgar a otros cristianos o que siempre debemos de estar buscando demonios, organizar reuniones de liberación. Mira, te voy a decir algo. Si siempre estás buscando demonios, los vas a encontrar. En todos lados. Eh, pero si siempre buscas al Señor Jesús, hermano, lo vas a encontrar. Y yo te quiero animar a nunca perder el enfoque en nuestro Señor Jesucristo. Enfócate en Él, enfócate en Él. Si aprendemos a mirar siempre a Dios y a conocer el mover del Espíritu Santo, vamos a discernir más fácilmente cuando algo que no es de Dios está sucediendo. Hermanos, esto me gustaría repetirlo y tratar de obtener otras palabras para compartirlo. No necesitamos enfocarnos en el otro bando. Algún día yo le dije a un pastor que, no voy a decir su nombre, pero yo le dije, pues parece ser que le tienes más veneración y gastas más de tu tiempo con el enemigo de nuestras almas y su reino que con el reino de nuestro Señor, porque sus prédicas, su tiempo, su todo era el enemigo, los demonios, liberación. No, hermanos, no funciona así. Busquemos al Señor. Y cuando algo que no sea del Señor se cruza enfrente, así vamos a saber que no es de Él y vamos a saber qué hacer también. Así que si aprendemos a mirar siempre a Dios y conocer el mover del Espíritu Santo, vamos a discernir más fácilmente cuando algo que no es de Dios está sucediendo. Y miren, a mí siempre me gusta poner ejemplos que estén en la Biblia, y me costó un poquito de trabajo, pero encontré no solo uno, varios, pero quiero poner uno que para mí es el más, el que ejemplifica tal vez mejor lo que quiero hablar con ustedes en esta noche. Pero antes de eso quiero recordar el ejemplo que nos han dado siempre, que alguien que trabajó en el banco hace muchos años, en su primer semana de trabajo, la única capacitación que recibió fue que le dieron fajos de billetes verdaderos. Y todo el día tenía que estar tocando los billetes, contando los billetes, todo el día. No le enseñaron ninguna de las imperfecciones que podía tener el dinero falso, no le enseñaron cómo detectarlo, no, nada de eso. Era día tras día, hora tras hora, tocando y contando billetes verdaderos. Y después, monedas. La pusieron a tirar monedas, monedas verdaderas. Y a ver, ahora tírala al piso. Y a ver, ahora tírala aquí. Y todo, esa fue su capacitación de una semana completa. Pasó horas manipulando billetes y monedas auténticos. Lo que sucedió fue que a tocarlas repetidamente y contarlas, sentir su peso, sentir su textura, al dejar caer las monedas, escuchar su verdadero sonido, ¿sabes qué sucedió? Esta persona se familiarizó con lo que era genuino. Al saber lo que era genuino y auténtico, inmediatamente, en el momento que le dieron un billete falso o una moneda falsa, ¿saben qué pasó? Lo pudo detectar inmediatamente. Con este ejemplo quiero reforzar lo que dije hace un momento. Mantengamos nuestro enfoque en Dios. Pon tus ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de la fe.
Pero vamos a ver un ejemplo de la escritura, hermanos, sobre esto. Podemos ver la importancia de no solo ver el mal o discernir el lado oscuro cuando leemos la historia de Eliseo y su siervo. Y vamos a leer 2 de Reyes capítulo 6, versículos 14 y 23. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquí Israel estaba siendo atacado por un ejército enemigo. Este ejército enemigo llega con caballos, carros y con un gran ejército. ¿Y por qué llega este ejército? Si se acuerdan de la historia, porque cada que iban a atacar a Israel, el profeta les decía al rey, vienen por indios verdes, hasta para allá y los agarraban. Y al otro día, no, ahora van a llegar por Tlalnepantla, vámonos para allá. Y al otro día, no, ahora van a llegar por acá atrás. Y entonces les decía, ¿quién les está diciendo nuestras estrategias? Y cuando le dijeron, hay un profeta ahí de Dios, entonces el enemigo, este rey vino y sitió el área donde vivía el profeta. ¿Ok? Ese es el contexto de la historia. Entonces, regresamos al verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el sirviente del profeta. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con su gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿En dónde tenía sus ojos el criado? En las fuerzas del enemigo, hermanos. Y vean qué le responde el profeta. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto es lo que sucede, hermanos, si nosotros perdemos el enfoque en Dios. Puede entrar temor a nuestras vidas, puede entrar incertidumbre, puede entrar ansiedad, puede entrar miedo de decir, es que mire lo que está... No, ten tu enfoque en el Señor. Y vemos lo que dice el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, bueno, perdón, hasta ahí. Entonces, Eliseo, hermanos, ¿qué es lo que veía? Quiero que veamos las cosas que veían el siervo de Eliseo y la que veía Eliseo. ¿Dónde tenía puestos sus ojos Eliseo, hermanos? En el Señor Jesús. Por eso siempre tengamos nuestro enfoque en Dios. No perdamos el enfoque en Dios. Y como Eliseo tenía ese enfoque, ¿qué fue lo que vio? ¿Al ejército? ¿A todos los enemigos? No. Él vio el ejército de los cielos que estaba alrededor de donde vivía Eliseo. Carros de fuego, gente de a caballo. Impresionante, hermanos. Y bueno, después de que Eliseo oró por su criado, el criado pudo ver este ejército. ¿Se dan cuenta la diferencia de en dónde ponemos nuestros ojos? Versículo 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es la ciudad, seguidme y os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean, y Jehová abrió sus ojos, y se miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Mire, si trasladamos esta historia a nuestros días, hermanos, imagínense que llega alguien mire, vamos a hablar ¿se acuerdan que los franceses vinieron a invadir México por ahí en la historia? Imagínense que oramos, que los hierran con ceguera, los llevamos al Zócalo y le pedimos al Señor que les abra los ojos. Así fue lo que sucedió, la capital de los enemigos, la capital del enemigo. Y vea lo que resulta en el versículo 21, cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo, ¿los matamos? Ya los tenemos aquí. Y él les dijo, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hermanos, el problema se solucionó porque alguien tuvo discernimiento de espíritus, porque alguien tenía su mirada puesta en el Señor.
Así que quiero insistir, hermanos, en este punto. Pongamos nuestra mirada siempre en el Señor. El siervo de Eliseo tuvo miedo al ver que un ejército enemigo los había rodeado, pero el profeta Eliseo tuvo una visión más clara y equilibrada. Leemos que Eliseo le responde a su siervo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Y si recordamos, el Señor abre los ojos y ve el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y con esa seguridad, hermanos, de que el poder de Dios es mayor, Eliseo derrotó sabiamente a ese ejército. Nuestro Dios es mayor. Es cierto, hermanos. Es cierto que el enemigo tiene poder, sí. Es cierto que es un imitador, sí. Pero nosotros estamos del lado de los vencedores. Y por esta serie se llama ¿quieres ser vencedor o víctima? Necesitamos tener la seguridad de qué lado estamos nosotros. Así que de manera similar, hermanos, necesitamos tener la visión y la fe equilibrada que tuvo el profeta Eliseo. El profeta sabía que sus refuerzos angelicales eran muchos mayores que los del enemigo, y que con confianza en quietud podía ver cómo el poder de Dios traería la victoria. Mira, aquí quiero hacer un comentario y yo sé que cada situación es diferente, hermanos, pero yo no leo aquí que Eliseo hubiera salido y ¡fra! Y ahorita, y en el nombre. No, hermanos. Eliseo oró: Señor, y él los conseguirá. No, y les dice: no es este el camino que tenían, vamos a otro lado. Bueno, yo en ningún momento veo desequilibrio, gritos, eh, cosas eh, fuera de alguien que tiene un espíritu afable, apacible aquí. Al igual que el siervo de Eliseo, nosotros debemos de ver que estamos del lado ganador. Ahora no quiero decir que todas las situaciones van a ser así, hermanos, pero en lo personal yo creo que cuando uno tiene su mirada puesta en el Señor, cuando uno está viviendo y sabe que está del lado ganador, cuando uno está viviendo una vida en santidad y ha caminado el proceso de conocer al Padre, hermanos, uno puede reaccionar como el Señor Jesús reaccionó. Eh, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, leemos la historia de una guerra en el cielo. Y en el versículo 4, que de hecho hemos estudiado ya este capítulo en la congregación, sugiere que Lucero, el enemigo de nuestras almas, tuvo éxito en reunir 1/3 de los ángeles para unirse a su rebelión, pero 2/3 partes de las huestes angelicales permanecieron fieles al Señor. En otras palabras, hermanos, son más los que están de nuestro lado. Guarden esto en su corazón, y por eso quiero insistir: pon tus ojos siempre en el Señor. De Él es la batalla, de Él es la guerra, de Él, hermano. Si vas a orar por sanidad, ¿quién va a sanar? ¿Tú? No, Él es el que lo va a hacer. Si vas a orar por liberación, ¿quién va a liberar? ¿Tú? No, es el Señor el que lo va a hacer. Si vas a cualquier cosa, pon tus ojos en el Señor. Él es el que va a actuar. El diablo no puede derrotar a las huestes, perdón, no pudo ni puede derrotar a las huestes angelicales fieles al cielo. Y también sabe que le queda muy poco tiempo, hermanos. Y una de las razones por las cuales quise tocar esta serie y estamos hablando de ciertas cosas en la congregación es porque en lo personal yo creo firmemente que estamos entrando a una etapa crucial en la historia de la iglesia. Estaba escuchando hoy a una persona que en lo personal me gusta escuchar, es un rabino mesiánico, y él estaba diciendo en la conferencia que estaba dando: ¿cuántos de ustedes les hubiera gustado vivir en alguna época de los que dice la Biblia, ¿no? Con David o con Moisés. ¿A cuántos de ustedes les hubiera gustado vivir en tiempos bíblicos? Y muchos levantan la mano y dicen: pues bienvenidos a los tiempos bíblicos. Estamos, y yo concuerdo con él, creo que estamos viviendo los últimos tiempos que se marcan en la Escritura. Así que, hermanos, en ese conocimiento y fe, mantengamos nuestros ojos en el Señor y en su triunfo final,
mientras atravesamos las batallas de estos días en los que vivimos. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor, el que empieza y el que termina. Él es el que empieza la obra en nosotros y Él es el que la va a terminar. Él nos guiará a una vida espiritual y a un ministerio que ayudan a construir una iglesia madura y victoriosa, una iglesia que triunfará contra las puertas del infierno. Hermanos, con esto concluimos los pasos para desarrollar el discernimiento espiritual. Como nos dimos cuenta, estos últimos son los más complicados. Ver cuando hay una mezcla, cuando nuestros ojos se están poniendo en el lado equivocado, como el siervo de Eliseo. Y tal vez por ponernos del lado equivocado estamos viendo únicamente lo que hace el diablo, únicamente lo que hacen los demonios, únicamente lo que está mal. Bueno, pongamos nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Y eso nos va a ayudar porque cuando te des cuenta que algo no está bien, tú vas a decir, ¿qué haría Jesús? Miren, yo recuerdo mucho cuando Pedro se acerca y le dice, el Señor Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro recibe una revelación de los cielos, tú eres, perdón, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo bendice, le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Recibiste una revelación de él. Pero unos versos más adelante, el Señor les dice que era necesario que fuera a Jerusalén y que iba a morir. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo va a ser? No vayas. Perdón. Y el Señor Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Ese es el discernimiento funcionando. ¿Qué fuente está hablando? ¿Qué fuente está atrás de lo que se está ministrando y diciendo? Y la oración, hermanos, de nuestro corazón debe ser, Señor, danos discernimiento. Queremos saber qué hay atrás. Queremos ser ministrados únicamente por las cosas que vienen del Espíritu Santo, que provengan del Espíritu Santo, porque las palabras que el Señor da son espíritu y son vida, y eso traerá bendición a nuestros corazones. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta clase, por esta parte del curso que estamos llevando. Yo te pido, Señor, que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, que pongamos nuestros ojos en ti, que pongamos nuestra mirada en ti. Señor, danos discernimiento para que sepamos la fuente de las manifestaciones espirituales, Señor, para que sepamos qué viene de ti. Ayúdanos a movernos en tu espíritu. Ayúdanos a poner en práctica que cada una de las cosas, Señor, que estamos aprendiendo, para que podamos al final de esta caminata en esta tierra ser vencedores y no vencidos. Señor, muchos nos hemos ofendido, hemos sido lastimados por cosas que no eran tuyas. Y si hubiéramos aprendido a discernir, tal vez nos hubiéramos ahorrado esos dolores, esas lágrimas. Pero hoy, Señor, hoy que estamos entendiendo esto, queremos que tú derrames tu Espíritu Santo, que abras nuestros ojos espirituales y que nos ayudes a fijar nuestra mirada en ti. Tú eres el autor y el consumador de la fe. Tú eres el que nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y Señor, regálanos el don de discernimiento para que así podamos saber la fuente de las cuales vienen las cosas y podamos huir de aquellas que no son tuyas, pero es tener un corazón abierto a las cosas que vienen de ti. Gracias, Señor, por esta clase y te pido que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que produzca el fruto que tú estás buscando de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.